Hola a todos. Primeramente, quisiera agradecer al Centro de Graduados de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por organizar estos encuentros que nos mantienen en contacto en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto a causa de la pandemia de coronavirus, COVID-19. Yo soy Eleonora Valet, soy profesora adjunta regular de la casa y quería compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la emergencia por la pandemia y a los derechos de los adultos mayores. Primeramente debemos recordar que en el ámbito de Latinoamérica, Argentina tiene una población envejecida. El censo de población del año 2010, realizado por el INDEC, nos dice que el 10,2% de la población tiene 65 años o más y el 14,3% de la población tiene 60 años o más. Las proyecciones del INDEC para el año 2018 son que vamos a tener, que ya tenemos, una población de 60 años o más de 15,58%. Bueno, en este contexto tenemos algunas preocupaciones por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de la experta independiente en el disfrute de los derechos humanos de los adultos mayores, que es Rosa Confel-Mate, quien nos alerta sobre la alarmante situación, por ejemplo, que se vive en las residencias para adultos mayores, la necesidad de ejercer la solidaridad y la protección de estas personas, y a su vez las preocupantes decisiones que se observan en el ámbito internacional en cuanto a la asignación de los recursos escasos, los recursos médicos y biológicos escasos, en particular cuando estas decisiones son tomadas solamente en función de la edad. Entonces, esto se toma en función de la edad y conculca los derechos de los adultos mayores. Son decisiones que afectan el derecho a la salud y a la vida del adulto mayor, ese derecho que tienen en igualdad con el resto de las personas. Ya en el año 91, el 16 de diciembre de 1991, por resolución 46, la Asamblea General de las Naciones Unidas disponía cuáles eran los principios en favor de las personas de edad. Y estos principios son la independencia, la autorrealización, la participación, los cuidados y el derecho a la dignidad. Estos principios se repiten luego en numerosos instrumentos internacionales y modernamente tenemos que el 15 de junio de 2015 se dicta la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de los adultos mayores, que es ratificada en mayo del 2017 por la ley 27.360 de la República Argentina, o sea que ya es ley de Argentina. En la convención tenemos que se fijan situaciones, se definen situaciones y se hacen recomendaciones a los estados. La más importante es la del trato diferencial y preferencial, diferenciado y preferencial hacia los adultos mayores. Vamos a ver que esto nos falló el día 3 de abril, cuando tuvimos la gran afluencia de personas a los bancos después de varios días de no tener banco. La Convención fija deberes de los estados en cuanto a tomar medidas para sancionar, eliminar prácticas, y una práctica importante es aquella de la infantilización del adulto mayor, ¿no? Después lo vamos a ver en el programa Mayores Cuidados, que está dispuesto en el protocolo para los voluntarios, no tratar a las personas de viejo y vieja, no usar esos vocabularios, no tratarlos de abuelo y abuelo, no infantilizarlos, sino sobreprotegerlos. Bueno, ya la convención nos dice que se deben evitar este tipo de prácticas y que los estados tienen que tomar medidas para combatir estas prácticas. También los malos tratos, el derecho a una vida sin violencia, que está en el artículo 9, y el trato diferenciado y preferencial a los adultos mayores. Las medidas afirmativas, la Convención dispone que tiene que haber una amplia participación de la sociedad en estas medidas de elaboración, aplicación y control de políticas públicas y legislativas. Bueno, la Convención protege la vida, los derechos a la vida, consagra los derechos a la vida, a la dignidad en la vejez, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la independencia, a la participación comunitaria, a la seguridad, vuelvo a insistir sobre este tema, el de la seguridad, que está en el artículo 9 de la Convención, y al buen trato. En cuanto a nuestra emergencia, a partir ya desde el 12 de marzo de 2020 tenemos el decreto 260 que amplía la emergencia de salud que ya había sido dispuesta
por la Ley de Solidaridad Social, la Ley 27.541, que está vigente, por supuesto, y dispone los primeros aislamientos para combatir la pandemia y combatir la expansión del coronavirus. Pero el artículo 21 dispone la vigencia plena de los derechos del paciente, los derechos a la salud, como son sobre todo la información, la atención sin discriminación, muy importante esto en los adultos mayores, y el trato digno. Vemos que siempre estamos dando vueltas sobre dignidad y no discriminación. Después, el 19 de marzo, se dicta el decreto 260, donde ya se dispone el aislamiento social, preventivo y obligatorio para todos los habitantes de la República Argentina. El decreto 260 dispone algunas excepciones. Se pueden movilizar las personas, por supuesto, para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. Y el artículo sexto, inciso quinto, dispone que pueden deambular, que pueden desplazarse aquellas personas que deban atender a personas adultas mayores. O sea que acá hay un trato diferencial hacia las personas mayores. Como les dije antes, uno de los programas que se está disponiendo en estos días es el del voluntariado de mayores cuidados de la ciudad de Buenos Aires, que nos llamó la atención en el protocolo leer que para dirigirse tanto telefónica como personalmente al adulto mayor, el voluntario se dirige con una palabra clave que sabe el adulto mayor y sabe el voluntario. Cuando es personal, el tratamiento se dirige con 2 metros de distancia y exhibiendo su DNI, y si es telefónico, diciendo la palabra clave. Lo que recomiendan, entre tantas cosas que se recomiendan en el protocolo, es no tratarlos de manera infantil, no usar la palabra viejo o vieja, y no usar las palabras abuelo o abuela. Esto tiene que ver con lo que dicta también la convención, y me ha llamado bastante la atención que se tenga en cuenta en el protocolo del programa Mayores Cuidados, que ya tiene más de 24.000 voluntarios anotados. Bueno, los establecimientos para adultos mayores, en marzo se establecía primero una visita por día y por persona, y a partir del 26 de marzo en la ciudad de Buenos Aires se han prohibido las visitas y se disponen corredores seguros y espacios seguros por los que tenga que desplazarse el personal y que sean diferentes a los que tenga que desplazarse las personas que están habitando en el geriátrico, en el centro donde estén, en la residencia donde estén los adultos mayores. Hay algunos recursos, como las recetas electrónicas de PAMI, el programa Proteger de la Ciudad de Buenos Aires, que ya estaba funcionando y que establece residencias con domicilio reservado para aquellos adultos que sean víctimas de violencia. Si alguien ve a un adulto mayor en la calle, puede llamar al teléfono 108. Hay algunas medidas que se han tomado y otras que ya existían. El PAMI tiene para esta emergencia el número 138, opción 9. No es necesaria la atención, no se hacen trámites de renovación de autorizaciones médicas y hay gestión web. Después vamos a hablar cómo impacta esto en el adulto mayor, todas estas herramientas TICs, ¿no? De tecnología de la información y la comunicación. Hay inicio de trámites de afiliaciones vía web y hay certificaciones negativas e impresión de digitales vía web. Por tanto, por el decreto 260 no están suspendidas los derechos fundamentales del adulto mayor en cuanto a la dignidad, a la igualdad de trato y el derecho al acceso a los tratamientos médicos. En particular, los derechos de la ley 26.529, que está modificada por la 26.742, que es la mal llamada de muerte digna. En cuanto a que el artículo 2, inciso E, autoriza a la persona a rechazar algún tipo de tratamiento, que sea tratamientos cruentos, entendemos nosotros. Por lo tanto, no está derogado el derecho a la salud en medio de la pandemia de coronavirus y de todas las medidas. Esto es al día de hoy. Hoy es 12 de abril. Veremos con los días cómo evoluciona la crisis y qué medidas se deben tomar. Tenemos entonces, como dijimos, el derecho a la dignidad y el derecho al acceso a los tratamientos médicos y terapéuticos adecuados. ¿Qué pasó el 3 de abril? Después de varios días sin bancos, vimos la afluencia de gran cantidad de gente a cobrar jubilaciones, pensiones, ¿sí? a cobrar a los beneficiarios de programas sociales, todos juntos, sin ningún orden,
sin ningún establecimiento de facilidades en lo público, una silla, un baño químico. Bueno, esto en la pandemia nos tomó con nuestras debilidades. ¿No? Espero que aprendamos algo, como todos supongo que estamos aprendiendo, de esta emergencia. Y acá quiero volver a lo que dice en la Convención en cuanto a los derechos y de los adultos mayores y en cuanto a que describe algunas conductas. Por ejemplo, maltrato. ¿Qué es el maltrato? Una acción o omisión única o repetida que provoque un daño al adulto mayor. El abandono, la falta de esa acción, deliberado o no esta falta, para atender de manera integral las necesidades de las personas mayores. Y este abandono tiene que provocar un peligro en la vida o en la integridad de la persona. Y otra palabra que se define en la Convención es la negligencia. La negligencia como error involuntario o falta no deliberada que cause sufrimiento, sea en el ámbito público o en el ámbito privado, cuando no se hayan tomado las precauciones, dice la Convención, normales necesarias de conformidad a las circunstancias. Se incluyen las conductas de descuido, de omisión, de desamparo y de indefensión. Evidentemente, el 3 de abril no tomamos medidas elementales, como ordenar una cola de banco, cómo no hacer que el adulto mayor vaya temprano o que esté expuesto a la calle, ya había bajado la temperatura, ¿no? Expuesto a la calle a bajas temperaturas. Y en muchos lugares vimos algunos videos de Bariloche, donde la temperatura realmente era muy baja y los adultos mayores y los beneficiarios de planes estaban todos juntos haciendo una cola para acceder al banco. En este momento quiero remarcar lo que dice el artículo 29 de la Convención, como el deber de los Estados parte ante situaciones de riesgo y emergencia humanitarias de tomar medidas, todas las medidas específicas que sean necesarias para defender la integridad de este colectivo. Este es el artículo 29 que entre las emergencias que puede haber, dice confrontamientos armados y nos dice emergencias humanitarias. Realmente esta pandemia es una emergencia humanitaria. Bueno, ¿qué pasa con los bancos? Algunos dicen al adulto mayor no, le gusta ir al banco, ya vamos a ver que las encuestas dicen que no es así, y el adulto mayor prefiere la ventanilla, sí, las encuestas lo dicen, y esto lo sabíamos ya desde el año 2012, por ejemplo. La encuesta nacional sobre calidad de vida de los adultos mayores, la ENCAVIAN, del año 2012, ya nos dice que el 64% de los adultos mayores no usa el cajero automático. ¿Por qué? Bueno, las respuestas son disímiles, pero porque no lo necesitan, porque no sabe usarlo, porque no lee los números, porque piensan que les pueden robar a la salida del cajero. Algunos nos dicen en las respuestas, dicen a la encuesta, que les maneja la tarjeta de cajero automático, la tarjeta de débito, un familiar o un amigo. Bueno, entre los tratos que se reciben por parte de las instituciones y los bancos, el 39% de los entrevistados dicen que el peor trato se recibe justamente en instituciones y bancos. Y son mayores las mujeres las que dicen recibir este maltrato en instituciones. Y se apunta por la ENCAVIAN, por la encuesta, que mayormente, el 39%, como dije, dice que reciben malos tratos. Bueno, después tenemos más modernamente el informe técnico de la encuesta de la Universidad Católica Argentina por la deuda social. Es un relevamiento del año 2018 de servicios bancarios en las personas mayores. Este relevamiento nos dice que 5 de cada 10 personas prefiere la ventanilla para la atención. Pero no es porque les guste ir al banco, porque la misma encuesta dice que el 82,5% de los adultos mayores disfruta poco o nada de ir al banco y solo el 17,6% de ellos manejan la cuenta bancaria a través de Internet. Tarjetas de débito, esta encuesta también nos dice que las tienen casi la mayoría. Solo el 12,6% no tiene la tarjeta de débito, pero sí la usa el 49,5% y no la usa el 37,9%. Quiere decir que la mayoría, más de la mitad, no está usando o no tiene la tarjeta de crédito. No la tiene el 12,6%.
En estos días se proveyeron algunas soluciones informáticas de emergencia. Por ejemplo, la red Link, el punto efectivo, por el cual una persona le puede hacer a otra que no esté bancarizada, que no tenga tarjeta magnética, un mandato, una orden, un mandato de cobro con una clave de 8 dígitos y el DNI. Con esto, sin tarjeta, la persona que no está bancarizada o que no tiene tarjeta puede ir a una red Link. También Banelco tiene un sistema parecido, Cash Express, y muy modernamente en estos días vimos la billetera virtual, la billetera digital del Banco Provincia a través de la cuenta DNI y con el uso del teléfono celular. Una herramienta muy valiosa, pero tenemos que tener en cuenta que según una investigación del cuarto trimestre del 2016 del INDEC, el 70% de los adultos mayores todavía no usaba Internet y el 44% no usa el teléfono celular. Entonces, tenemos varias situaciones en el marco de esta pandemia, situaciones de brecha digital, situaciones de descuido hacia el adulto mayor y situaciones de violencia que se han incrementado, así como tenemos todos los días noticias de que se han incrementado las situaciones de violencia de género. Nosotros venimos preocupándonos desde la universidad, desde el año 2009, sobre la situación de los adultos mayores y la violencia. Más concretamente, en el año 2014 iniciamos un proyecto de investigación denominado DECID sobre el acceso a la justicia de las adultas mayores mujeres víctimas de violencia de género. Y este estudio nos dio por resultado, lo hicimos en el ámbito del patrocinio jurídico gratuito del Departamento de Práctica Profesional de nuestra Facultad de Derecho. Este estudio nos dio algunos indicadores, como que, por ejemplo, la mayoría de las encuestadas no recuerda cuándo empezó la situación de violencia, y definimos que si la situación de violencia tenía 6 meses o más, era una situación de violencia ya naturalizada. El 58% respondió de esta manera. La mayor relación es en el ámbito íntimo, ¿no? El ámbito del cónyuge pareja, el agresor es el 25%, los hijos son el 22%, y nueras, yernos y algún allegado o vecino, 22%, entre los 3 grupos que más agreden a las adultas mayores. Como respuesta a esta investigación, nosotros también pudimos ver, nuestro universo estaba dispuesto por personas de 60 años o más que consultaban en el Departamento de Práctica Profesional, el patrocinio. Nuestro estudio fue exploratorio y nuestros objetivos fue ver cómo se comportaban la violencia con respecto a este grupo. Bueno, como resultado vimos que también los varones, por supuesto, eran víctimas de violencia y ampliamos la investigación a un proyecto UBACID que aún está en marcha, que bueno, este proyecto también nos dice de la gran violencia económico-patrimonial que sufren los adultos y adultas mayores en nuestro ámbito. Siempre entre los que han venido y han podido acceder al recurso del patrocinio gratuito, que es lo que nosotros estamos estudiando, los que acceden al recurso de justicia a través nuestro. Según dice la Oficina de Violencia Doméstica en el año de 2017, las mujeres adultas mayores de 74 años o más son las que reciben mayores actos de violencia económica dentro de la violencia. Es una quita de recursos, apropiación de bienes o hábitats y opera como obstáculo a la vida digna, ¿no? A la alimentación y a la atención de salud. Esto podría darnos un indicio de por qué el adulto mayor quizás prefiere la ventanilla para hacerse del dinero en la mano. Es algún indicio que vamos a seguir investigando. Durante nuestro UBACID pudimos ver que el 44% de las personas entrevistadas había ya recibido dinero y el 20% había tenido que pedir alimentos de manera judicial. Bueno, tenemos recursos en este momento de emergencia que ya los teníamos antes, pero que están siendo muy útiles todavía ahora. En este momento tenemos la campaña en Nación No está sola, se llama, ¿no? Numeral No está sola, de la Defensoría General de la Nación, la línea nacional 144 de violencia de género, por otro lado, la Superintendencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil dispuso la prórroga de todas las medidas
de protección contra la violencia, las medidas perimetrales, la medida de protección de las víctimas por 60 días, de aquellas que hubieran vencido los últimos 40 días o las que venzan mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y en la provincia de Buenos Aires se tomaron medidas parecidas por la acordada 12 del año 2020 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Establece la prórroga automática de todas estas medidas judicialmente impuestas, como son la exclusión del hogar, la prohibición del acercamiento, la provisión de perimetrales de exclusión y el otorgamiento de algún dispositivo de seguridad para las mujeres y para las víctimas de violencia. Tenemos en el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad 3 líneas de WhatsApp, siempre medios tecnológicos. Campaña Barbijos Rojos, gracias a la colaboración de la Confederación Farmacéutica Argentina, de COFA. La OBD sigue atendiendo, la Oficina de Violencia Doméstica sigue atendiendo con una dotación limitada y con las medidas de higiene respectivas durante esta emergencia, y están exentos de cumplir el aislamiento aquellas personas que se tengan que desplazar para hacer justamente una denuncia de este tipo, aunque también recordemos el número 144, el 137 a nivel de la ciudad, y en momento de emergencia, por supuesto, el 911. En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat tiene un formulario de denuncias para aquellos que tengan que denunciar o que vean que se está provocando una situación de violencia contra un adulto mayor. Claro, siempre es una denuncia a través de una página web. Y tenemos que la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, la OFAVIT, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene su foco principal en la violencia doméstica, tiene canales alternativos en este momento, apps, tiene un 0833 fiscal, un sitio web para realizar las denuncias y una dirección de mail, denuncias@fiscalías.gov.ar. Bueno, la OFAVIT nos ha informado que desde el 16 de marzo han aumentado los casos de violencia, que el encierro está amplificando algunas situaciones de violencia y nos está mostrando lo que ya teníamos, nuestras debilidades, ¿no? Esta emergencia nos muestra nuestras debilidades en muchos ámbitos, y una de nuestras debilidades es que no hemos respondido a tiempo, todavía no hemos respondido a aquellos dictados de la Convención y a los derechos humanos que competen a los adultos mayores. Las soluciones tecnológicas son muchas. El Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad tiene 3 líneas de WhatsApp, pero como vimos antes, los adultos mayores, muchos de ellos no manejan el celular, menos manejan el WhatsApp. Y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires también tiene formulario de denuncias, como vimos, pero hay muchas denuncias vía web. Entonces, llegamos acá al artículo 20 de la Convención, que nos dice que el adulto mayor tiene derecho a la educación y sobre todo el derecho a la educación en tecnologías de la información y comunicación para acortar o evitar esas brechas digitales que lo discriminan, que lo quitan de la sociedad, ¿no? Esa brecha digital y generacional y geográfica, ¿sí? Que impide la integración social. A nivel nacional, tuvimos el Programa Nacional de Acceso a las Tecnologías, que entregó tablet a aquellos pensionados y jubiladas que tenían la jubilación mínima o la pensión mínima, y también en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tenemos las aulas digitales y el software preinstalado más simple que ha sorteado tablets. En los dos casos fueron tablets como recursos para adultos mayores, pero esto no ha alcanzado y nos tomó esta emergencia en este momento. Los establecimientos para adultos mayores también tienen que tomar sus medidas y sus recaudos, y el adulto mayor que tenga una tablet se puede comunicar obviamente mejor si es que recibe en algún ámbito donde esté algún acto de violencia o si es que tiene alguna otra necesidad. Por lo tanto, los derechos de los adultos mayores están protegidos. Ya están dispuestos sus principios desde el año 91 por la Asamblea General de la ONU, desde diciembre del 91. Tenemos la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Los derechos son a una vida digna, a una vida sin discriminación, a recibir buen trato, a la atención
diferencial, a no vivir con violencia, a una vida libre de violencia, artículo 9. Los estados tienen que tomar sus medidas en momentos de emergencias humanitarias, como es este, y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender de esta emergencia, porque si realmente tuviéramos más digitalizada a la población adulta mayor, esta población podría usar de estas herramientas para acceder a diferentes recursos, desde hacer una denuncia por violencia hasta hacer un pedido a un supermercado o contactarse con los nietos vía web, vía WhatsApp, o tener contactos, estos contactos que son tan importantes en este momento. Bueno, espero que todos aprendamos algo de esta emergencia, porque vamos a tener que aprender, no nos queda otra opción. Les agradezco la paciencia, les dejo mi mail, el mail académico es Hilda con H, Vallet con 2 L's y T al final, Hilda Vallet se escribe, mi apellido con B corta A-L-L-E-T, Hilda Vallet, @ derecho.uva.ar. Cualquier consulta me la pueden hacer llegar por ese mail y seguimos caminando en esta emergencia y como dicen todos, quédense en casa, ¿sí? Es el único remedio que tenemos por el momento para enfrentar esta emergencia. Quédate en casa.